En esta mañana quiero compartir algo que probablemente usted sabe mucho de ello. Hay un término que se solía utilizar hace muchos años. Bueno, aún hoy día se sigue utilizando este término en la mayoría de las reuniones de las iglesias, aunque sí tengo que reconocer que hubo una época donde se hacía mucho énfasis en este tema en particular. Un término que se utilizaba en las enseñanzas que se daban en la iglesia, en las predicaciones, aún canciones y oraciones dentro del ámbito de la iglesia. Hubo, y vuelvo a repetir, una época donde estaba saturado de este tema. ¿De qué término, de qué tema estoy hablando? De la unción. ¿Han oído acerca de esto? ¿No han oído nada acerca de la unción, hermano? Bien, dígalo sin miedo, dígalo sin miedo. La unción. Probablemente usted ha escuchado mucho, ha leído tal vez mucho acerca de este tema y es el tema que quiero reflexionar en esta mañana. Se escribieron una gran cantidad de libros en relación a esta temática de la unción. De hecho, hubo un libro en particular, estoy hablando en el ámbito cristiano, que se vendió como 20 millones de copias. Imagínense ustedes si gente leyó ese libro. Se hablaba también en los círculos cristianos acerca de este tema, se fomentaba lo que llamaban la búsqueda de la unción, se oraba, se hacían talleres y retiros espirituales para enseñar sobre esta temática. Probablemente hasta algunos de ustedes fueron a algún retiro espiritual donde se hablaba acerca de estas cosas. Se invitaban a predicadores populares del momento para eventos masivos. Yo recuerdo una época, hace ya algunos años atrás, donde se hacían ciertos congresos en el lugar donde yo vivía, en Canarias, para hablar sobre este tema. Y se traían, como digo, predicadores populares de aquel momento. ¿Por qué? Porque decían que eran los predicadores que tenían la unción y se hacían estos eventos masivos. Pero también debo decir, y lo digo con tristeza, que desgraciadamente para algunos esto fue y es todavía hoy día también una fuente de ganancia. Hay personas que utilizan el ámbito de la iglesia y sobre todo esta temática la siguen utilizando para pedir dinero a cambio de orar para que tú recibas esa unción. Y usted dirá, eso es un escándalo. Bien, es un escándalo y eso sucede aquí mismo en Asturias también. Recientemente alguien me contó la experiencia que vivió en un lugar, no vamos a decir cuál, pero si querías la unción y querían que orase por ti, tenías que pagar por eso. Tristemente, estas cosas sucedieron, están sucediendo hoy en día y probablemente seguirán sucediendo, aunque sea con otro tema. El término la unción llegó a formar parte de nuestro vocabulario religioso. Era muy común dentro de las iglesias. Oye, fui a una reunión y había una unción que no veas. Oye, es que aquel predicador predicó con una unción y así sucesivamente. Ese término formaba parte, como digo, de nuestro vocabulario religioso. Por algunos años acaparó la atención de una gran cantidad de iglesias. Recuerdo, y probablemente algunos de ustedes también, escuchar sermones o estudios que decían necesitas la unción para vivir en victoria, necesitas la unción para derrotar al enemigo, necesitas la unción porque sin ella no puedes servir a Dios y cosas semejantes a esta. Pero claro, uno llega a la pregunta o te surge la pregunta en tu interior porque oyes hablar tanto de esto, pero realmente uno sabe lo que significa la unción. ¿A qué hace referencia o qué hacemos referencia en el ámbito de la iglesia cuando se habla acerca de la unción? Estoy casi seguro o convencido de que si yo le hiciera esta pregunta de manera personal a cada uno de ustedes, probablemente todos tendrían una respuesta tal vez similar o muy diferente el uno del otro. O tal vez alguno diría, pues mira, yo no sé ni a lo que te refieres cuando me estás hablando de la unción. Pero es muy común escuchar algunos creyentes decir, mira, la unción es el poder de Dios que viene a tu vida cuando tú le estás buscando de una manera constante, dicen algunos. Otros dicen, es la presencia de Dios que de manera especial desciende en un momento concreto. Y se acuerdan de una reunión X, de un retiro espiritual donde fueron, que aquello fue especial y dijeron, la unción bajó a aquel lugar, dicen algunos. Otros definen la unción como una sensación de fuerza espiritual para avanzar en el día a día de la vida.
Y otras personas pues lo relacionan directamente con aquellos que son, vamos a decir, usados por Dios de una manera especial. Ven a un predicador, un maestro, un músico, quien fuera, con mucho carisma y le dice, bueno, es que esa persona tiene la unción y cosas semejantes a esta. Pero si uno fuera a un diccionario de la lengua española para buscar lo que significa o el significado de la unción, usted va a encontrar la siguiente definición. Acción de ungir o untar. Y cuando digo untar, alguno está pensando ya en el pan con la mantequilla. Me van a decir que no, seguro. Sí, tiene que ver con eso, no con la mantequilla, sino con la acción de untar. Eso es lo que define el diccionario. Es la acción de ungir o untar. Y un ejemplo práctico es cuando alguien vierte o unta un líquido, sea aceite, sea perfume, sea agua, sobre alguien o sobre algo. Ese acto se le llama ungir. Y algunos personajes del Antiguo Testamento, usted seguro que le viene a la mente mucho, vemos cómo fueron ungidos con aceite, por ejemplo. No solamente personajes, sino también utensilios que iban a ser dedicados para el Señor. Y un referente de ello lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 133. Hay muchos ejemplos, no vamos a hablar de todos ellos. En el Salmo 133 hay un versículo archiconocido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Se lo saben? Habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor, ¿qué? Pues no se lo saben tanto como yo creía. Bendición y vida eterna. Pero el versículo 2, seguido a ese primero, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Aquí, como digo, hay un referente, hay un ejemplo de lo que representaba la unción. Se derramaba aceite sobre la cabeza de la persona y eso tiene su explicación que ahora lo veremos. Eso con respecto a la definición de lo que dice el diccionario. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué encontramos en la Biblia o qué enseñanza nos aporta nuestra vida sobre este tema en particular de la unción? Miren, dependiendo del contexto en el que encontramos el término, ya sea ungieron, unción, unge o ungir, que prácticamente es lo mismo, puede tener una o varias interpretaciones. Por ejemplo, el término ungir se utilizaba también, o era muy común usarlo, cuando se trataba del aseo personal. En Mateo capítulo 6, el versículo 17, usted lo puede leer en su casa tranquilamente, Jesús está confrontando a los fariseos, porque estos hombres aparentaban tener una gran espiritualidad por fuera, pero por dentro, como dice la Biblia, estaban llenos de huesos muertos, sepulcros blanqueados, dice la Escritura. Y una de las cosas que ellos trataban de impresionar a la gente era con el ayuno. Ellos no se lavaban la cara cuando estaban ayunando, ni siquiera se peinaban esos pelos, sino así tal cual salían a la calle y cuando la gente los miraba decía, caramba, esto es un hombre de Dios, porque mira, su rostro, su forma de no arreglarse, vamos a decir, era como proyectando que ellos estaban ayunando y que eran muy espirituales. Y Jesús confronta esa actitud y le dice a sus seguidores, vosotros pues cuando ayunes o tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara. La expresión unge tu cabeza en este contexto, el término ungir o unge, otras versiones lo traducen como perfuma tu cabeza, arréglate el pelo o peínate, dice algunas versiones. La idea de ungir aquí se utiliza como aseo personal. En otro contexto, por ejemplo, tiene que ver con un acto de cortesía. Era común en la cultura hebrea o la cultura judía, cuando te llegaba una visita a la casa, le dabas agua, no solo para beber, sino para que se lavara los pies. Le dabas también un beso de bienvenida o se ungía la cabeza con aceite. El mismo Señor Jesucristo habla a un tal Simón y dice, oye, vine a tu casa y no me diste agua para los pies, ni siquiera me diste un beso de bienvenida, ni me ungiste en la cabeza con aceite. Pero esta mujer vino y ¿qué hizo? Dice que ungió los pies de Jesús con perfume. Vuelvo a lo mismo, la idea de ungir en este caso tiene que ver con un acto de cortesía. También encontramos que el término ungir cuando se ora por los enfermos.
En el libro de Santiago, capítulo 5 y Marcos, capítulo 6, nos dice la palabra: ¿hay entre vosotros algún enfermo? Vaya o llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que lo unjan con aceite, y orando por él y la oración de fe sanará al enfermo, dice la Escritura. Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio. Y ellos vienen y cuentan que los demonios salían de las personas y que cuando ungían a los enfermos con aceite y oraban por ellos, estos eran sanados. Esto lo dice Marcos capítulo 6 y versículo 13. También se utilizaba el término de ungir cuando se le daba sepultura a los difuntos. Aquí pudiéramos decir que se untaba, ¿vale? ¿Con qué? Con especies aromáticas antes de meter en el sepulcro al muerto, al difunto. Se utilizaba también el término ungir. Y por citarle un caso más, cuando un leproso en medio del pueblo era limpio en el Antiguo Testamento, había un ritual ceremonial donde, entre otras cosas, para verificar que ese leproso había sido limpio, el sacerdote en medio de ese ritual incluía ungir con aceite determinadas partes del cuerpo de ese leproso. Si se dan cuenta, el término tiene varias interpretaciones dependiendo del contexto donde se encuentre. Pero hay otro tipo de unción y es probablemente la que más se hace mención hoy en día en las iglesias. Es lo que llamamos la unción ministerial. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos este tipo de unción que es de carácter espiritual y ordenada por Dios. Y esta unción se realizaba sobre la persona que Dios llamaba para desempeñar un cargo o una responsabilidad determinada, de manera específica. Por ejemplo, los reyes. Los reyes eran ungidos con aceite, los profetas también y los sacerdotes. Se vertía aceite sobre su cabeza. De hecho, debo decir que no era cualquier aceite, no era un aceite común. Era un aceite preparada llamada la santa unción o el aceite santo. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 30, del versículo 22 al 30. Nos menciona cuáles eran los elementos, los componentes de ese aceite en particular. Y esta unción, este ungir con aceite al rey, al sacerdote o al profeta, representaba o era señal de que Dios se estaba apartando, consagrando para una tarea especial a esa persona o tal vez a un utensilio determinado que se utilizara en el tabernáculo, porque también eran ungidos con aceite. Bueno, todo eso en el Antiguo Testamento, pero hoy en día, porque hay iglesias que todavía siguen ungiendo y toda esta serie de cosas. ¿Cómo interpretamos o cómo entendemos la unción en el Nuevo Testamento? Mire, todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento, estoy haciendo referencia a la unción, algo que se hacía de forma ceremonial en estos tres tipos de personas, reyes, sacerdotes y profetas. Hoy día, en nuestro tiempo, todo eso era un símbolo o representaba la obra espiritual que Dios hace en nosotros, la santificación y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todo ese aceite, vuelvo a repetir, que se ungía a ese rey, que se ungía a ese profeta, sacerdote, representa para nuestros días, hermanos, la santificación o la presencia y la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Eso es lo que representaba. Por otro lado, y en términos generales, en el Nuevo Testamento no se ordena la unción con aceite para la consagración a ningún cargo ministerial ni ninguna otra cosa o utensilio. No sé si me entendieron. En el Nuevo Testamento, así como el Antiguo se hacía, en el Nuevo Testamento ya no se aplica eso de ungir con aceite a alguien para un cargo o una responsabilidad determinada dentro de la iglesia. Y aquí quiero hacer un inciso también, porque así como en el Antiguo Testamento habían determinados objetos que se utilizaban para la obra de Dios, se ungían con aceite, hoy día no es necesario, hermano. No ungimos casas, muebles, coches, naves industriales, ni nada de eso. Eso raya ya, hermano, lo que es una superstición. La vida del cristiano hoy en día se vive en fe.
o por fe. El justo por la fe vivirá. Y usted dirá, ¿fe en qué? Fe en la completa, perfecta y redentora obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él venció al enemigo y a través de ese sacrificio Él nos perdona de todos nuestros pecados. Nosotros vivimos por fe, ya no necesitamos echar mano de todo ese tipo de ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento para nosotros servir al Señor. De hecho, hablando acerca de este cargo o responsabilidad ministerial, después de la resurrección de Cristo, ¿sabe qué es lo que se hacía? Simplemente a una persona que se le encargaba determinada tarea o responsabilidad o un cargo en la iglesia, se imponía las manos sobre esa persona como señal de confirmación y autoridad y se oraba por esa persona. Sencillamente eso, hermano. Jesús no ungió a sus discípulos con aceite. Cuando Él ascendió a los cielos y le dio el encargo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿lo dice la Escritura o no, hermano? Lo dice la Biblia. Ellos dicen, pero antes ustedes no salgan de Jerusalén, y estoy parafraseando el contenido de todos esos pasajes, hasta que venga sobre ustedes o hasta que venga el Espíritu Santo. Después vayan y prediquen por todo lugar. Eso lo dice la palabra en Lucas capítulo 24. Esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. En ningún momento Jesús agarró a sus 12, ustedes vengan para acá, tengo un frasquito de aceite y quiero ungirlos como apóstoles míos. Eso no fue así. No solamente eso, sino que tampoco ellos lo hicieron a los sucesivos discípulos. Lo único que hacía y la práctica de ungir con aceite, por decirlo de alguna manera, en el Nuevo Testamento es cuando se ora por un enfermo. Es la única parte o ha quedado limitado a ese sentido. En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 14 nos dice que el presbiterio imponía las manos. El presbiterio está hablando acerca de autoridades espirituales como confirmación y autoridad a aquellos a los que se delegaba determinada responsabilidad. No eran ungidos con el aceite santo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento sí y en el Nuevo Testamento no? ¿Saben por qué? Porque ya hemos sido ungidos por Dios y esto se realiza una vez solamente. La Biblia dice en 2 Corintios 1:21 y está hablando acerca de los creyentes, no de los incrédulos. Dice, y el que nos ungió es Dios, dice la palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. En el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor y aceptamos por fe la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Desde ese momento nosotros podemos decir que tenemos la unción sobre nuestra vida. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice también Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Desde ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es la unción en nuestra vida, hermano. Por eso en el Nuevo Testamento declara que ya somos sacerdotes de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿cierto? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿En qué momento alguien nos ungió con aceite para que eso sucediera? Siendo que los sacerdotes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, debían ser ungidos con el aceite. En el Nuevo Testamento, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Pedro nos está diciendo que ya nosotros somos real sacerdocio, hombres y mujeres llamados a servir a Dios. Tenemos la unción de Dios. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El apóstol Juan le recordaba esta enseñanza a los recién convertidos. En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 20, dice de la siguiente manera. 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Pero vosotros tenéis, escúcheme bien, por favor, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Se dan cuenta? Juan está hablando de aquellos, de los creyentes. ¿Y qué dice de ellos? Que ya han recibido la unción de Dios. Esto mismo está confirmado en el evangelio que lleva su nombre. Juan capítulo 14, haciendo referencia al Espíritu Santo, dice que estará con vosotros para siempre. Uno y otro versículo confirma esta verdad. El Espíritu Santo, la unción de Dios está en la vida de aquel que realmente y de todo corazón ha creído en el Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado al Señor Jesucristo. Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento, reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos y consagrados a Dios por medio de la unción con aceite, así el cristiano hoy día es santificado para Dios por el Espíritu Santo que vive dentro de él. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces hemos orado, han orado por nosotros o tal vez nosotros hemos orado por otras personas diciendo: Señor, dame más unción, o recibe la unción, y todo este tipo de expresiones, cuando la realidad, ¿sabes cuál es? Es que ya tenemos la unción. Ya tenemos la unción. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y cuando decimos dame más unción, ¿saben? Dios no da el Espíritu por medida, dice Juan 3:34. Toda la plenitud y la totalidad del Espíritu Santo reside en un creyente cuando le entrega su corazón a Él. No es que viene solamente el 20% del Espíritu Santo a nuestra vida y el resto, bueno, el resto te lo va ganando. Que alguien haga una oración por ti de vez en cuando, si te portas bien, puedes subir a un 40, un 50, un 100%. Eso no es así. La totalidad y plenitud del Espíritu Santo viene a nuestra vida total y completamente cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. La unción no es una fuerza, hermano. La unción no es una sensación o sentimiento de gozo o poder. Tú puedes experimentar esas cosas. Yo no estoy diciendo que sea malo. Pero nada de eso representa en sí lo que es la unción. La unción tampoco es la manifestación de un don determinado. Vemos que tal vez un paralítico se levanta y decimos, bueno, ahí está la unción. La unción no es un milagro en sí, no es un hecho sobrenatural. La unción es la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros y capacitándonos para hacer la voluntad de Dios. Eso es la unción. Eso es lo que representaba el aceite que se vertía en la cabeza del profeta, del sacerdote, del rey. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay ocasiones en las que oramos y le decimos, Señor, dame más de tu Espíritu, como si Dios no quisiera darnos. Porque le decimos, dame más de tu Espíritu. La realidad es que no hay que convencer a Dios de eso. Santiago capítulo 4 dice que el propio Espíritu nos anhela celosamente, dice la Escritura. No es que voy a tratar de convencer a Dios a ver si de alguna manera puede darme del Espíritu, puede darme más de la unción y de todo este tipo de cosas. Ya el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces, ¿cómo devorar? La oración más correcta sería, Señor, ayúdame. ¿Ayúdame a qué? A abrir mi corazón y entregarme más a ti para que tu Espíritu llene mi vida. No se trata de lo que yo me lleno del Espíritu, se trata de lo que el Espíritu toma de mi vida. Esa es la idea que nos presenta Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice, sed llenos del Espíritu. ¿De qué me está hablando esa palabra? ¿De que yo sienta esto, sienta aquello, me mueva aquí, me mueva allá? No. La idea de ese pasaje es que está relacionada con que nuestra vida cada día esté más sujeta a Dios, que yo pueda obedecer cada vez más a Dios, que yo pueda sujetarme a su voluntad. El Espíritu Santo va tomando control de mi vida. ¿Por qué? Porque voy cediendo a su voluntad en lugar de mi propia voluntad. Eso es lo que está relacionado con la llenura del Espíritu. No solamente tener una experiencia X en tu vida cristiana. Oh, es que sentí esto, me siento lleno. Y el que no ha tenido esa experiencia, entonces, ¿no puede llenarse del Espíritu o el Espíritu no lo puede llenar a esa persona?
La llenura del Espíritu Santo está relacionado con nuestra obediencia y sujeción a la voluntad de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Él va obrando, tomando cada día más control de nuestra vida, donde estamos cediendo de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas: vivid en el Espíritu, no en la carne, no anden de acuerdo a sus impulsos, a lo primero que se les ocurre, a lo que ustedes crean conveniente. Anden en el Espíritu, que es dejar que el Espíritu guíe nuestra vida y vivir nosotros en sujeción y obediencia. Eso tiene que ver con la llenura del Espíritu. Y créame, hermano, porque lo dice la Escritura, el Espíritu nos anhela celosamente. Él desea llenar nuestra vida. Ahora, hay dos cosas con respecto a la unción en nuestra vida. La primera de ellas es: ¿qué hace la unción? Y cuando hablo de la unción estoy hablando del Espíritu Santo. No se quede con esa imagen del aceite vertiéndose sobre la cabeza de alguien. Estoy hablando de la persona y de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace la unción en mi vida? El Espíritu Santo en nuestra vida hace una obra sobrenatural. Hace una obra de transformación, hace una obra de santificación y de capacitación, hermanos. Una obra que ningún hombre puede hacer por sí mismo, ni tampoco puedes hacer por otra persona. Es una obra que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Sin esa intervención divina, sin esa unción, sin la persona del Espíritu Santo, no sería posible. ¿De qué estoy hablando? El Espíritu Santo, la unción, si te gusta más ese término, imparte vida. Y te puedo dar todos los versículos, pero estaría toda la mañana usted copiando. Imparte vida, el Espíritu Santo regenera, liberta del pecado, renueva. El Espíritu Santo sella, bautiza, mora en ti, nos ayuda a tener comunión con Dios. El Espíritu Santo santifica, nos guía, amonesta, nos reprende. El Espíritu Santo alienta, fortalece, protege. El Espíritu Santo delega autoridad, imparte dones, da poder, glorifica a Cristo, y la lista continúa de todas las cosas que la unción, que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, hermano. Y eso solo lo puede hacer Él. Por muy inteligente y capaz que tú te creas o consideres, ni tú lo puedes hacer por ti mismo, ni tú lo puedes hacer por otra persona. Es una obra sobrenatural porque la hace Dios mismo. ¿Y qué hace luego esa unción? Ya no en nosotros, sino con nosotros. ¿Qué hace esa unción? En el Antiguo Testamento, esa unción capacitaba a la persona para cumplir los planes y los propósitos de Dios, ya sea como rey, ya sea como profeta o como sacerdote. Ellos desempeñaban la función para la cual fueron ungidos. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento esa unción o el Espíritu Santo nos sigue capacitando y nos sigue preparando para seguir con el ministerio de Cristo. ¿De qué ministerio estás hablando? De lo que hablamos la semana pasada. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido llamados, capacitados por el Espíritu Santo para reconciliar al mundo con Dios. Esa es la idea. Si tú quieres o querías saber para qué es la unción es capacitarte, prepararte, llenarte de la autoridad de Dios y del poder de Dios para hacer la obra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos habla acerca de: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? Me seréis testigos. La idea primordial de la llenura del Espíritu Santo es capacitarnos para cumplir con el ministerio del Señor, ser testigo del Señor. Primera de Pedro 2:9, que cité hace un momento, donde dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dígalo en voz alta. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta todos esos títulos? Nos quedamos con la primera parte del versículo porque nos emociona. Nos da satisfacción, alegría. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios.
Todo eso habla de una capacitación, todos esos términos habla de una autoridad delegada sobre nosotros, habla de una responsabilidad, habla de un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Anunciar a Cristo a las naciones. Eso es lo que dice la palabra, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y aquí es algo importante y es donde se centra la predicación del Evangelio. No se centra en la bendición. No se centra en que a mí me van a ir mejor las cosas si me hago cristiano. No se centra en eso. La predicación del Evangelio se centra en anunciar las virtudes. ¿De quién? De Cristo, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces hemos hecho del Evangelio o de la predicación de la palabra de Dios como si fueran conferencias de motivadores. Motivar a la gente a hacer esto, a hacer lo otro, que te sientas empoderado, es una palabra que está muy de moda, y toda esta serie de cosas, centrando el mensaje siempre en nosotros mismos. Pero esa no es la idea. Anunciar el Evangelio tiene que ver con la declaración de las virtudes de Cristo, de quién es el Señor, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la idea. Y para eso, ¿sabes qué? Dios te ha ungido. Dios ha dado de su Espíritu Santo a tu vida. Dios te ha hecho real sacerdocio y nación santa con el propósito de anunciar el Evangelio de Jesucristo por todo lugar. Ese es el propósito principal de la unción de Dios sobre tu vida. Así que cuando escuches algún mensaje, alguna enseñanza, algún cántico, yo te invito a que reflexiones sobre lo que eso representa. Cánticos que tengan que ver con la unción, enseñanzas que tengan que ver con la unción, relaciónala con esto. Vete a la palabra para ver si realmente eso se ajusta a lo que dice la Escritura con respecto a esa unción. Porque estos son temas muy atractivos. La gente se vuelve loca cuando alguien le dice, fulanito, el gran predicador X, va a venir a tal ciudad. De hecho, últimamente se está hablando de uno que va a venir a Madrid y está gente comprando billetes de otras partes del mundo para venir. ¿Por qué? Porque él tiene la unción. Y la gente va esperando en filas a que le toquen la cabeza para recibir la unción. Eso no es así, hermano. Eso no es así. La unción viene de parte de Dios y es la presencia del Espíritu Santo en su vida. No hay ningún hombre que pueda impartir unción a nadie. El Espíritu lo da el Señor. De Él viene. Los dones también, cualquier capacidad que Dios nos da y autoridad viene de parte de Dios. Pero esa unción no es para que nosotros nos llenemos la boca diciendo somos un pueblo especial, somos gente, la mejor gente que pisa la tierra. Eso no es así. El propósito es anunciar el Evangelio de Cristo, capacitarnos para hacer la obra de Dios. Un resumen de todo ello lo encontramos en Lucas, capítulo 4, estoy terminando, versículos 18 y 19. Son pasajes de la Escritura que usted conoce y ha leído en varias ocasiones. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Palabras del mismo Jesús, que está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él, que lo ha ungido. ¿Para qué? Para hacer la obra, para sanar al quebrantado de corazón, para libertar al cautivo y al oprimido. ¿Se dan cuenta el propósito de la unción en la vida, hermano? Y así como Jesús lo declaró sobre sí mismo, ese mismo pasaje tiene una aplicación directa para todos los creyentes en Cristo Jesús. Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para libertar al cautivo, no en nuestra fuerza y capacidad, porque eso quien lo hace es Dios. Para sanar al quebrantado de corazón, para predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para predicar el año agradable del Señor, que hay restauración en Dios. Eso es lo que es el propósito de la unción. Y esa unción, y estoy terminando, esa unción se manifiesta, hermano. ¿De qué manera? Transformando tu vida
y transformando mi vida. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos rendimos a Dios, que es el equivalente de andar en el Espíritu, estará haciendo una obra transformadora, renovadora dentro de nosotros. Estará cambiándonos, asemejándonos cada día más a Jesucristo, porque esa es la idea, crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Haciendo cursos intensivos? ¿Haciendo esto, lo otro? No, permitiendo que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, transforme nuestra vida, cambie, renueve nuestra vida. Podemos notar, hermano, esa unción cómo se manifiesta transformando nuestra vida. Y no solamente eso, sino cuando cumplimos el propósito de Dios por el cual fuimos ungidos. Tú fuiste ungido para ser testigos del Señor en este mundo. Y cuando nosotros caminamos para realizar, para cumplir ese propósito, hay algo que se va a manifestar y es Dios mismo. Si usted lee desde el libro de Hechos en adelante, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando se establece la iglesia, ¿qué sucedía casi como norma en medio de la iglesia? Dios se glorificaba. Habían milagros, habían sanidades, habían hechos prodigiosos, había tantas cosas que sucedían, personas quebrantadas, muchas cosas sucedían en todo ese periodo de la iglesia, pero mírelo desde el libro de Génesis, desde el libro de Hechos, hasta el libro de Apocalipsis, vea cómo en medio de la iglesia del Señor se manifestaba el Espíritu Santo. Y no solamente con cosas que a nosotros nos agradaban, el Espíritu Santo se manifestaba disciplinando también a la iglesia. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Lo dice la palabra. Y caso semejante, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros no solamente sabemos, sino cumplimos con el propósito por el cual nosotros fuimos ungidos, esa unción se va a manifestar. ¿De qué manera? Salvando las almas, sanando al enfermo, libertando al cautivo, como dice la Escritura, trayendo restauración a las vidas, cambiando las personas, salvando las almas y así sucesivamente. Cuando nos ponemos manos a la obra, hermano. Si algo caracterizaba a la iglesia de aquel entonces, es que era una iglesia que caminaba, una iglesia que avanzaba. A veces nos quejamos en el ámbito cristiano. Es que parece que los españoles son muy duros para el evangelio, que los españoles no quieren conocer el evangelio, esto y lo otro, se dice tantas cosas. Pero realmente el problema no está en el corazón del español ni de cualquier otra nacionalidad. El problema está en que la iglesia del siglo XXI nos hemos centrado en tener nuestras reuniones tranquilitos aquí dentro, que nadie nos moleste, en gozarnos en el Señor y toda esta serie de cosas. Cuando lo importante es que como iglesia hagamos la obra para la cual nosotros fuimos ungidos, que es llevar el evangelio. ¿Queremos ver a Dios obrar? Evidentemente yo creo que sí, todos queremos verlo obrar. Pongámonos en marcha. Salgamos y prediquemos el evangelio. Hagamos que el reino de Dios se siga extendiendo, no en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad, sino en la fuerza de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, hablando de otra circunstancia particular en sus asuntos personales, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo nosotros podemos hacer la obra de Dios con la ayuda, con la unción del Espíritu Santo que ya usted tiene. Si ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, podemos cumplir con el llamado de Dios. Hermanos, esa es la unción. No es una emoción, no es una sensación de bienestar. No es el carisma que una persona pueda tener, ya sea al enseñar, al cantar, al predicar o hacer cualquier cosa. No es el carisma de una persona. La unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si has entregado tu vida al Señor de todo corazón y has abandonado el pecado como señal de arrepentimiento, porque es muy fácil decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador, pero sigo practicando mi vida de pecado. El arrepentimiento es cuando uno abandona el pecado, hermano. Si no, no es arrepentimiento. Puede ser remordimiento, pero no arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando uno realmente se vuelve al Señor,
pide perdón por su pecado y abandona el pecado. Entonces que hay un genuino arrepentimiento. Y si uno deposita su fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Es el equivalente a tener la unción en nuestra vida. Por eso te animo en esta mañana, vive y camina en esa unción, si te gusta el término. Pablo dice, andemos en el Espíritu. Vive y camina en esa unción. ¿Cómo? Sujetando tu vida en obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña Efesios 5:18. Y esa unción, mi querido hermano, está sobre ti. Esa unción está sobre ti para hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir, no, es que yo no puedo, no, es que esto, no, es que lo otro. Yo creo que incluso como iglesia, en términos generales, no hablo solamente de Sama, sino en términos generales, creo que hay veces que deberíamos pedirle perdón al Señor, porque como iglesia no estamos siendo obedientes a ese llamado de predicar el Evangelio. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces. Nos hemos centrado tanto en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que nos olvidamos que hemos sido ungidos para algo. Hemos sido llamados a compartir el Evangelio, a anunciar las virtudes de Jesús. Jesús no está como el resuelve problemas. Jesús no solamente es el ayudador, como decimos también hablando del Espíritu Santo. Jesús es Dios. Y Él nos llama a cumplir con su voluntad y sus propósitos para nuestra vida. No tenemos excusa, hermano. Amén.